100 alumnos Google Meet y me tuve que dejar la clase porque somos 180 nosotros a la mañana. Bueno, bienvenidos nuevamente. Empiezo con, vamos a empezar de cero, así estamos tranquilos y pueden entender, es una unidad súper importante esta. Como os decía, ay, qué lío, sí, guardar los cambios. Como decía en el video, la verdad que se programó se hizo el programa de una manera tal que quedaron los principios jurídicos de la administración, la jerarquía y la competencia primero, y centralización y descentralización quedaron después, y realmente es importante entender primero la noción de qué es un ente concentrado y qué es un ente descentralizado. Teniendo eso en cuenta, y para no perder más tiempo, ven bien, chicos, les pido encarecidamente que me contesten, porque sinceramente el estado de ánimo es difícil. Sí, así profe, que, se ve bien. Gracias. Bueno, entonces, fíjense, voy a cambiar las opciones del puntero y vamos a ver, si nosotros vemos este dibujito que tenemos acá, y vamos a poner como ejemplo algo concreto, como sería el Poder Ejecutivo, que es un órgano que ustedes ya conocen porque lo han visto. Podríamos decir que el rojito es el presidente. En este dibujo vamos a dejar el jefe de gabinete afuera por una cuestión de que el dibujo está hecho de esta manera. Estos serían los ministerios y estas serían las secretarías o direcciones que puede haber dentro de una organización. Todo esto es un solo órgano. En este órgano vamos a encontrar que existen relaciones de subordinación, porque los secretarios o directores de departamento están subordinados al ministro y a su vez el ministro está subordinado al presidente, pero también vamos a ver que hay relaciones de coordinación. ¿Por qué? Porque los ministros están en un mismo pie de igualdad, coordinados entre sí, y lo mismo pasa que se ve claramente acá en el dibujito con las subsecretarías o secretarías o direcciones, depende cómo está organizado cada ministerio. Entonces, vamos al principio de jerarquía concretamente. ¿De qué nos habla? La jerarquía nos va a hablar que sí o sí va a existir una relación jurídica administrativa que es interna. ¿Qué quiere decir interna? Dentro de este órgano, interno al órgano, ¿sí? Que vincula a los órganos de la administración mediante poderes de subordinación y para asegurar una unidad de acción. ¿Qué es lo que se quiere lograr con la jerarquía? Que de este órgano salga una sola orden, un solo acto con un solo sentido. Entonces, la jerarquía va a marcar una línea. ¿Por qué? Fíjense, vamos a un ejemplo bien concreto que ustedes lo van a conocer. La cátedra, por ejemplo, de Derecho Público tiene un titular, que es el doctor Varas. Tiene profesoras adjuntas, que somos la profe Vale y yo. Y tiene auxiliares, que son, en este caso, por ejemplo, vamos al ejemplo concreto, Valeria y Rocío. Si bien cada uno de nosotros tenemos nuestra libertad de acción, tenemos la propia toma de decisiones que podemos hacer y demás, hay una línea jerárquica que es la que marca el titular de cátedra que dice, bueno, las clases se van a dar en tal sentido, van a haber tales regímenes, van a poder rendir de tal forma. ¿Para qué? Para que toda la acción interna que tenemos dentro del órgano, que en este caso sería la cátedra, cuando sale al exterior, salga con un solo mensaje. Porque si no, imagínense que el titular de cátedra dice rinden el recuperatorio el 20, las adjuntas decimos rinden el recuperatorio el 27, los auxiliares dicen rinden el recuperatorio, no hay recuperatorio. Bueno, es un lío, no se entiende nada y en definitiva no podemos llevar ni siquiera adelante tampoco los fines propios que tendría en este caso la cátedra. ¿Se entendió el concepto de jerarquía? ¿Por qué es tan importante? Sí, profe. Bueno, vamos a seguir. Se van a encontrar por ahí este Power, no sé si lo tienen ya o es distinto al que tienen, ¿saben? Cualquier cosa después lo volvemos a subir. Entonces, la primera característica de la jerarquía es que se trata de una relación entre órganos internos de un mismo ente administrativo, de un mismo órgano, ¿sí? Existe un poder jerárquico y ese poder jerárquico conlleva o implica un control administrativo interno. ¿Por qué? Porque el superior va a tener el poder de control sobre los órganos inferiores.
Este sistema se basa en la preexistencia de una serie de órganos. Imagínense que cada uno de estos es un órgano, ¿sí? Es una serie de órganos caracterizados por la línea y el grado. Entonces, la línea jerárquica es la que nos va a marcar quién es superior y quién es inferior. El grado va a ser la posición o situación jurídica que cada uno de los órganos ocupa dentro de esa línea. La línea jerárquica siempre se da en sentido vertical y en sentido horizontal lo que tenemos son relaciones de coordinación. En la línea jerárquica siempre va a haber relaciones de subordinación, pero en los grados podemos encontrar relaciones de coordinación. Los principales efectos que se derivan de lo que es este vínculo jurídico que une a los órganos de la administración que pertenecen siempre a un mismo ente administrativo implican dirigir e impulsar la actividad del órgano inferior, porque es el órgano superior el que va a determinar justamente las líneas sobre las cuales los órganos inferiores van a tener que trabajar, vigilar y controlar la actividad de los órganos inferiores, abocarse al dictado de los actos que corresponden a competencia de órganos inferiores, esto lo vemos dentro de un ratito, no se preocupen, delegar facultades, resolver conflictos interorgánicos y designar los funcionarios que van a ejercer la titularidad de los órganos inferiores. Si voy rápido, cualquier cosa, me avisan, me paran y yo disminuyo un poquito la velocidad. Límites al deber de obediencia. ¿Por qué nos encontramos con el límite al deber de obediencia? Porque si hay una línea jerárquica, ¿quién manda y quién obedece? ¿Cómo sería eso? A ver. Manda el que está arriba en la línea jerárquica y obedece el que está abajo. El grado segundo, tercero. Exactamente, manda el que está arriba y obedecen los que están abajo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando a mí me están viendo admisión, chicos, por eso voy a salir un ratito de acá? ¿Qué pasa cuando a mí, que soy inferior, me dan una orden y esa orden no es Enzo Maldonado, chicas, es alumno? Sí, Karin, es mío, Perfecto. es mi alumno. ¿Qué pasa cuando a mí me dan una orden y esa orden yo veo que está en contra del ordenamiento jurídico, por ejemplo? ¿La tengo que cumplir o no? ¿Qué les parece? No. Bueno, nosotros tenemos, con dudas, pues está bien. El deber de obediencia que tienen los órganos inferiores en nuestro ordenamiento jurídico tienen sus límites, ¿sí? Pero nosotros tenemos, como siempre en el derecho, un lado de la biblioteca dice una cosa, otro lado de la biblioteca dice otra. Hay dos doctrinas acerca que explican qué puede hacer un órgano inferior ante una orden que considera no legal, ilegítima o que no corresponde al superior. Una es la doctrina de la reiteración, por cuyo mérito el inferior tiene la obligación de efectuar una observación si considera que el acto es ilegal, quedando desligado de responsabilidad si el superior después reitera el acto. Es decir, esta es la que está vigente, chicos. La doctrina de la reiteración lo que tiene de importante que es que el órgano inferior dice, mire, esta orden es ilegal, yo lo puedo observar. Le aviso al superior y lo observo, y esa observación la dejo escrita. Si el superior me obliga o me dice, yo tengo que cumplir con esa orden, yo por lo menos dejo a salvo mi responsabilidad. La otra es la doctrina que afirma el derecho de control material, que se ubica dentro de aquellas posturas que admiten el derecho de examen del inferior respecto a la orden del superior, que es mucho más amplio y mucho más profundo, porque en definitiva el inferior tiene un poder de control sobre el superior que en nuestro ordenamiento jurídico no está previsto, ¿sí? O sea, nosotros nos quedamos con lo que es la doctrina de la reiteración. ¿Por qué se llama de la reiteración? Volvemos. El inferior ve la orden, la observa y el superior la reitera. Pero con la observación, el inferior se queda a salvo. ¿Profe? ¿Vamos? Sí. ¿Y esa observación a quién la hace o cómo la hace? ¿La observación? Sí. La observación la hace el órgano inferior. Supongamos que el doctor Varas a mí me dice, Karin, tenés que inscribir un chico que no está en el régimen.
cosa que el doctor Vara jamás me lo diría. Es un ejemplo nomás, pero cómo queda grabada la clase lo aclaro. Supongamos que me dice, tenés que sí o sí admitir a un chico que no está. ¿Yo qué hago? Yo soy la inferior porque soy adjunta, no soy titular. Hago una observación, le mando un mail oficial diciéndole, doctor, no corresponde porque tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y ahí él me puede reiterar la orden. ¿Se entiende? Sí, sí. Yo seguía a saber si al propio órgano o a otra persona era. Al propio órgano. Salvo, y eso ya lo van a ver en la unidad 14, por él no los quiero marear ahora con tanta info, pero ya lo van a ver en la unidad 14, salvo que se estén lesionando derechos, entonces el propio agente de la administración tiene acciones y tiene recursos inclusive para poder solicitar la declaración de ilegitimidad de eso, ¿sí? Profe, a mí no me queda claro la segunda parte. Cuando el superior reitera la orden, ¿qué le corresponde al inferior? Cuando el superior reitera, el inferior cumple la orden. Cumple. Ah, ok. Perfecto. Gracias. Bueno, hasta ahí el principio de jerarquía. ¿Alguna otra pregunta? Y ahí, profe, el inferior tendría como que le informó al superior que estaba mal esa orden. Eso sería para defenderse. Claro, eso se les llama observación, exactamente. A ver, gracias. Bueno, la competencia constituye un principio que predetermina, articula y delimita la función administrativa. La competencia, chicos, es sumamente importante. ¿Por qué es sumamente importante? Porque en lo que es el derecho administrativo, Brian Sotomayor. Es mi alumno. En lo que hace al derecho administrativo, ningún órgano de la administración puede actuar si no tiene competencia. La competencia es al órgano lo que la capacidad es a las personas. Vieron que nosotros para actuar, ustedes vieron en Fundamentos de Derecho Civil y Comercial, que tienen que tener capacidad las personas para actuar. Bueno, la competencia es al órgano lo que la capacidad es al ser humano. Si el órgano no tiene predeterminada la competencia por ley, no puede actuar. Entonces, la competencia es la que va a predeterminar, articular y delimitar la función administrativa, ¿sí? Es el conjunto o círculo de atribuciones que corresponden a los órganos y sujetos públicos estatales. Yo creo que con ustedes, porque no di la 10 yo todavía en mi grupo, así que debe ser que con ustedes nomás, hablábamos la clase pasada cuando me preguntaron sobre las potestades, ¿se acuerdan? Bueno, la competencia es el conjunto o círculo de atribuciones, las atribuciones son las potestades. O sea, en esta definición, si tendríamos que ubicar lo que vieron la clase pasada, podríamos decir, la competencia es el conjunto círculo de potestades que corresponden a los órganos y sujetos públicos estatales, ¿sí? Para que puedan articular las dos unidades. Es la aptitud de obrar o legal de un órgano o ente del Estado, por eso les decía que la competencias al órgano, lo que la capacidad es a las personas. Cuando definíamos capacidad, decíamos que es la aptitud para adquirir derechos o contraer obligaciones, esa es la de derecho, y cuando hablábamos de la capacidad de hecho, decíamos que es la aptitud para ejercer, la aptitud de obrar que tenemos los seres humanos. En este caso, aptitud de obrar o legal de un órgano ante el Estado. Les insisto mucho porque preguntamos mucho esto en los exámenes, ¿sí? La competencia de los órganos no se presume, creo que ya fui bastante insistente en este punto, y debe estar otorgada en forma expresa o razonablemente implícita por una norma jurídica que pueda reputársela legalmente existente. Si yo les pregunto, a ver, ¿quién otorga competencia al Poder Ejecutivo? ¿O qué norma otorga competencia al Poder Ejecutivo? ¿La Constitución Nacional puede ser, profe? Exactamente, perfecto. La Constitución Nacional, ¿sí? Es el órgano por excelencia que otorga las competencias a los tres órganos del Estado, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial.
A partir de los artículos que ustedes ya estudiaron, que en el caso del Ejecutivo las atribuciones empiezan, fíjense, las atribuciones comienzan en el artículo 99, ustedes vieron el listado de atribuciones que tiene, esas serían expresas, pero de esas atribuciones expresas se derivan otras implícitas y además ustedes saben que hay leyes especiales que van a organizar y establecer competencias específicas que tienen los órganos del Estado. Por ejemplo, la Constitución Nacional determina la competencia de la Corte, pero tenemos una ley orgánica del Poder Judicial, ¿sí?, que va a determinar las competencias específicas. Lo importante, la competencia no se presume, siempre debe estar otorgada por ley. ¿Alguna pregunta? Si escriben en el chat, chicas, ustedes díganme, entonces yo sigo. Karin, te leo una. Dale. Nico Cerezo dice, tengo una duda, que justo me acordé, tiene que ver con las atribuciones del Poder Ejecutivo, pero capaz después nomás pregunto. No Como sé vos qué quieras, Nico. Lo que vos quieras, Nico. ¿Preguntás después, sigo? Sí, dice que sí. Dale. Bueno, ¿cuáles son los caracteres de la competencia? Es objetiva, porque está expresamente determinada en una norma. Acuérdense lo que era la diferencia entre derecho objetivo y derecho subjetivo. ¿Se acuerdan o no? Derecho subjetivo, facultad de adquirir algún derecho. Es la facultad que tenemos de exigir de otro el cumplimiento de una obligación. En cambio, el derecho objetivo es la norma. En este caso, o conjunto de normas. En este caso, la competencia subjetiva surge de una ley, ¿sí? Y en base al principio de especialidad. Es obligatoria, el órgano no puede, el órgano que tiene competencia para realizar determinada atribución no puede escindirse, no puede decir yo no lo voy a hacer. Es improrrogable, no puedo darle a otro que lo haga por mí, excepto cuando veamos delegación, y es irrenunciable, ¿sí? ¿Qué clases de competencia hay en razón de la materia, en razón del grado de jerarquía, en relación del territorio y en relación del tiempo? En cuanto a la competencia en razón de la materia, algo así concreto para que ustedes identifiquen, ustedes van a saber que existe, por ejemplo, un Ministerio de Economía, uno de Salud, uno de Educación, uno de Obras Públicas. Es decir, que depende el contenido, depende de qué trate la competencia que se requiere, porque decíamos que tiene que ver con el principio de especificidad también, entonces vamos a dividir la competencia por materia, por contenido. Chicas, Iris Benítez Caballero. Sí, es mi alumna, Karin. Bueno, entonces vamos a dividir la competencia según ese contenido que nosotros necesitemos. En el Poder Judicial también se ve mucho, uno le llama fuero a eso, entonces la materia civil, la materia penal, la materia contencioso administrativa, ¿sí? Se tiene en cuenta concretamente el contenido de lo que se va a realizar. Entonces, no es lo mismo que yo, por ejemplo, si vamos al caso de los ministerios, integra el Ministerio de Economía que el que integra el Ministerio de Salud, porque obviamente si yo soy economista, no voy a tener ni idea de lo que tengo que hacer en el Ministerio de Salud. Lo mismo pasa, por ejemplo, en las cátedras. Una cosa es la cátedra de Derecho, otra cosa, que estamos divididos, de hecho, por departamentos. Departamento de Derecho, Departamento de Contabilidad, Departamento de Administración, Departamento de Economía. ¿Sí? Se tiene en cuenta el contenido, la materia. Karin. ¿Sí? Sí, no se veía lo que estabas compartiendo. Eso. No. Es porque me quedé, tuve que admitir, entonces me quedé ahí un ratito. Ahí volví. Bueno, en razón del grado o jerarquía, vimos esto recién, según la posición que ocupe cada órgano en la línea jerárquica. Entonces vamos a tener competencia de jerarquía, primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿sí? Esto lo vimos hace un segundito. En razón del lugar o territorio, ¿sí? Se basa en circunscripciones territoriales que limitan geográficamente el campo de acción de los órganos y sujetos. Uno conoce esto muy comúnmente con el nombre de jurisdicción,
y ahí se confunde un poco con el Poder Judicial y demás, pero se les llama jurisdicción a la porción territorial donde un órgano ejerce su poder y donde justamente está vigente el derecho. Entonces, un juez tiene jurisdicción en Corrientes y no la va a tener en Resistencia. ¿Puedo, Karin? Sí, dale. ¿Puedo darles un ejemplo? Pero, por favor. Bueno, ustedes se acuerdan cuando vimos el Poder Judicial de la Nación en particular, por ejemplo, la Cámara Federal de Resistencia. Ustedes, si se ponen a pensar, dirían que hay tantas jurisdicciones como provincias existen, pero en realidad en la Justicia Nacional hay menos jurisdicciones, hay creo que 17, y por ejemplo la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia tiene superintendencia, o sea el control administrativo de Formosa, Sáenz Peña, el norte de Santa Fe, que es Reconquista, y Resistencia. Eso es una jurisdicción que no tiene que ver con una porción determinada, una región, por ejemplo, no necesariamente con la provincia completa, es un poco más amplia. Y, por ejemplo, antes, hasta hace unos años atrás, la materia previsional en justicia federal, por ejemplo, era exclusiva de la capital, o sea, de Cava. Estaban ahí. Todo el que quería recurrir por una cuestión de ANSES tenía que presentarse en Buenos Aires. Por una cuestión de federalismo, del que tanto hablamos, en el 2016 o 2017 se crearon secretarías previsionales en el interior. Entonces, hay jurisdicción en materia previsional en el interior del país. ¿Se entiende lo que les quiero decir? O sea, la jurisdicción no siempre abarca exclusivamente la provincia o una ciudad, sino que son porciones a las cuales se atribuye cierta competencia a un órgano. Así es. Sí, profe, se entendió bien. Ahí está. Eso nomás era. Perfecto. Y otra es la competencia razón del tiempo, que tiene que ver con que hay órganos que nacen para funcionar durante un determinado tiempo y después pierden competencia. Un ejemplo de esto que ustedes ya han visto es la Convención Reformadora. ¿Se acuerda que decíamos en la unidad 2 que cuando el Congreso dicta la ley que declara la necesidad de la reforma, puede otorgarle un tiempo, inclusive era un límite al Poder Constituyente derivado que establecía el Congreso, ¿sí? Entonces, si la Convención Constituyente no reformaba en ese plazo, perdía la competencia y la reforma ya no era válida. Bueno, ahora, la transferencia de competencia, porque se acuerdan que en los caracteres habíamos dicho que es improrrogable, es irrenunciable es obligatoria, pero nos permite la ley la existencia de algo que se llama la delegación de competencia. ¿Sí? Antes de que se vaya mucho, sobre la línea anterior, que hablaba de la jurisdicción, y dijo que podía ser una región en vez de una provincia. No me quedó muy claro si es así siempre o la jurisdicción es distinta, depende de la materia o cómo funciona. No, las jurisdicciones se determinan por ley, igual que toda competencia, y tienen relación a veces con la materia, a veces no. Un juzgado, que un poco explicaba también Ale, un juzgado, por ejemplo, en materia civil ustedes ya lo vieron, por eso estoy dando ese ejemplo, un juicio de alimentos, una filiación, filiación, ¿sabe lo que es? Un juicio para pedir la paternidad, ¿sí? Para exigir la paternidad, o para el reconocimiento sería la paternidad, un divorcio, ¿sí? Una acción de daños y perjuicios. Justo le di civil, pero materia de familia, que está separada de todo el resto de las acciones civiles. Pero bueno, una cosa es la competencia que tienen los tribunales de resistencia, pero a la vez hay, dentro de la misma provincia, otras circunscripciones, que es el nombre que está acá, fíjense. No, cualquier cosa hice. Ahí está. Opciones de puntero, acá. Fíjense.
se basa en circunscripciones territoriales. Nuestro Poder Judicial está organizado territorialmente en 6 circunscripciones territoriales dentro de la misma provincia. Entonces, hay tribunales en Resistencia, en Sáenz Peña, en Castelli. Si vos vos vivís, por ejemplo, en Quitilipi, y tenés que iniciar una acción de daños y perjuicios, podés ir al tribunal, debés ir por competencia al tribunal de Sáenz Peña. No podés venir al tribunal de Resistencia, salvo que haya alguna excepción que te lo habilite, pero si no, en razón de tu domicilio te corresponde el juzgado de Sáenz Peña. Entonces, hay veces que van las dos de la mano, la competencia en razón de la materia y la competencia en razón del territorio. Hay veces que simplemente es una cuestión territorial que no tiene que ver con la materia. Por ejemplo, el presidente de la nación tiene competencia federal, los gobernadores tienen competencia provincial, los intendentes tienen competencia municipal. ¿Me explico? Sí, profe. Gracias. ¿Sigo? ¿Se entendió? Siga nomás. Bárbaro. Bueno, decía que a veces esta competencia que fue otorgada por ley puede ser delegada, ¿sí? La delegación es una técnica que se traduce en la posibilidad de producir el desprendimiento de una facultad por parte de un órgano que lo transfiere a otro. Y hay dos tipos de delegaciones, una delegación administrativa y una delegación legislativa. La delegación legislativa nosotros en parte la hemos visto cuando hablábamos de que está prohibido que el presidente ejerza funciones legislativas, pero se daba una excepción, ¿se acuerdan o no de esto? Sí, profe, cuando el Congreso no estaba en sesiones, digamos, ordinarias. Por ejemplo, cuando el Congreso, ¿y qué tenía que pasar para que el Congreso, eso era una situación, pero qué tenía que pasar para que el Congreso le dé competencias al legislativo? ¿Quién tiene el artículo 76 de la Constitución Nacional a mano? ¿Tenía que estar en estado de sitio o no? ¿Cómo? ¿Tenía que estar en estado de sitio o no? No, pero la declaración de estado de sitio se da en situaciones especiales, pero ahí no hay una delegación de competencia. ¿Quién lee el 76? Yo tengo el artículo 76. Dale, dale. Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa. Bueno, ¿quién leyó? Jimena Ojeda. Jimena, muchas gracias. Fíjense, si leemos despacito, Jimé, se prohíbe, fíjate, léelo despacito, y yo te voy cortando si me permitís. Profe, ahí voy. Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública. Ahí nomás, ahí tenemos, fíjense, competencia en razón de la materia. Fíjense lo que dice, se prohíbe la delegación legislativa, es decir, esto está prohibido, salvo, y ahí viene la competencia en razón de la materia, salvo en materias determinadas de administración, porque es una materia que le compete específicamente al Ejecutivo, o de emergencia pública. ¿Y después qué dice, Jiménez? Con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. Hasta ahí nomás. Fíjense, competencia en razón del tiempo, con plazo fijado para su ejercicio. Ahí tienen dos ejemplos de competencia, en razón de la materia y en razón del plazo. Esta delegación legislativa es la que hace el Congreso en el Poder Ejecutivo por situaciones de emergencia o por situaciones específicas de administración, que es una materia que le corresponde por excelencia al Ejecutivo. Un ejemplo de eso, chicos, lo vieron con la organización ministerial, que la Constitución establecía que se iba a dictar una ley de ministerios, se dictó la ley de ministerios, pero vieron que después el Ejecutivo, por decreto, directamente modifica esa ley y organiza el ministerio según
lo que el presidente que asume considera que es conveniente a la política que él va a instaurar. ¿Se entendió eso? Porque eso ya no lo volvemos a ver hasta que veamos reglamentos delegados. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a la delegación administrativa, que es la que nos ocupa ahora específicamente, y vamos a encontrarnos con una delegación interorgánica o con una delegación entre entes públicos. Fíjense, la delegación interorgánica consiste en la transferencia de facultades por parte del órgano superior al órgano inferior, ¿sí? Y que le competían al primero en realidad. La que vieron ustedes ya es la delegación que el presidente de la Nación hace en el jefe de gabinete y en los distintos ministerios que se van a ocupar de las cuestiones que el titular, ¿quién es? El presidente. Siempre presidente, siempre presidente. Esa es la delegación interorgánica, como veíamos al principio de la clase, dentro del órgano, interorgánica. Hay veces que el Ejecutivo, supongamos que este es el Ejecutivo, vamos a hacer lo más prolijo que pueda, si me tienen paciencia, y esto, vamos a hacer 2 ministros nomás para que no se me haga el lío acá. ¿Sí? Este es el Ejecutivo y estos son los ministros. Esto es un solo órgano. El presidente delega competencia dentro de su mismo órgano. Tenemos una relación como interorgánica. Acá funciona el principio de jerarquía que hablamos al principio. El presidente puede hacer una delegación de competencia fuera de su ente, fuera de su órgano, en un ente nuevo, distinto, que va a tener personalidad jurídica propia. Esta acción se llama descentralización. Sale del centro, se descentraliza, que era lo que yo explicaba al principio del video, hasta que tuvimos esa situación horrible. Que yo estaba con una plasticolita en la mano y les trataba de explicar que una cosa es que el órgano se desconcentre, como que la cabeza se desconcentra en los brazos, en las piernas, pero sigue siendo un solo órgano, un solo ente, y otra cosa es que yo me descentralice. Vamos a poner en una situación así muy loca, tuve un hijo, me descentralicé, es una persona jurídica distinta de mí, si bien de mi sangre, de mi familia, pero distinto, con sus propias decisiones, con su propia autonomía. Acá pasa lo mismo, ¿sí? Es un ente nuevo. Entonces, cuando el Ejecutivo crea un ente nuevo, eso se llama que hay una delegación, ¿sí? Se le delegó, ¿sí? Pero ese nuevo órgano va a depender del anterior, ¿no? Este nuevo órgano va a depender del anterior, ¿sí? Este nuevo órgano va a depender. Ahora, ojo al piojo, que esto que está acá es otra cosa. Y en nuestro país no está previsto, que es lo siguiente. El Banco Central de la República Argentina, síganme un poquito, sería acá, el ente nuevo con personalidad jurídica propia. El Correo Argentino también sería acá, un ente nuevo con personalidad jurídica propia. ¿Qué no está previsto en nuestro país? La delegación entre entes públicos descentralizados. Eso no fue recogido por el sistema jurídico argentino, ¿sí? ¿Qué existe? Sí existe la delegación interorgánica y sí existe que el Poder Ejecutivo delegue competencia en un ente nuevo. Lo que no está previsto es la delegación entre estos entes públicos descentralizados. ¿Se entendió? Sí, profe. Profe. Sí. ¿Y qué pasa cuando un ente público, o sea, realiza determinada acción que no es de su competencia, digamos? ¿Qué les parece que y puede no hay pasar? delegado? ¿Quién no hay, colabora conmigo? Justamente entra en juego el control de poderes, ¿no? Claro, pero ya no es un control jerárquico acá, como sucedía en el mismo ente, sino que es un control interadministrativo. Ahora lo vemos en un ratito. Está muy bien tu pregunta, excelente. ¿Sí? Pregunta Matías si esta descentralización crea una relación de subordinación
Claro, hay una cierta relación de subordinación, pero muy diferente a lo que es la subordinación dentro de la línea jerárquica, porque el ente nuevo, ahora lo vemos igual, pero el ente nuevo, al tener personalidad jurídica propia, tiene una autarquía en sus decisiones, en su funcionamiento, mientras actúe dentro de la esfera de su competencia, realmente no podemos decir que está subordinado como está en esta situación, en lo interorgánico, ¿sí? Claro, no sé si... son autárquicas, pero Profe, autónomas, se podría decir. ¿Cómo? Son autárquicos, eso era, pero... profe. No autónomas. Claro, son autárquicos, pero no autónomos, absolutamente. De hecho, el presidente o el gobernador elige a quien va a ser el titular responsable de ese órgano, ¿sí? Y las partidas presupuestarias también, si bien los entes autárquicos pueden tener cierta autarquía financiera porque pueden llegar a solventarse por sí mismos, también participan de las partidas presupuestarias del Poder Ejecutivo. Eso lo van a ver en la LAF. Bueno, eso me puede ayudar Rosy, capaz, pero creo que lo estoy diciendo muy bien. Sí, Karina, es así. Un 10, un 10. Un 10. Bueno. En contabilidad ¿seguimos? pública, en el último año de la carrera lo van a ver, toda la ley de administración financiera, tanto provincial como nacional, se ve completo. Por eso es importante que acá ya la vayan... Sí, por eso ya. Sí. Todo se relaciona con todo a lo largo de la carrera. Bueno. ¿Sigo, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Siga, profe. Bueno, el artículo 3, acuérdense que tienen que tener la ley de administración, la ley de procedimientos administrativos a mano, ¿sí? El artículo 3 del decreto ley 19.549 resuelve que la delegación procede cuando está expresamente autorizada. Por eso, cuando hablamos de la admisibilidad de caracteres de la delegación, decimos que solamente se puede delegar cuando la delegación está expresamente autorizada. Como sucede, por ejemplo, en el caso del presidente delegando atribuciones en el jefe de gabinete. ¿Sí? El órgano delegante puede en cualquier momento retomar el ejercicio de la facultad delegada. ¿Sí? En cuanto a las relaciones entre el delegante y el delegado, el poder jerárquico del delegante sobre el delegado es muy amplio. Primero, tiene la atribución de expedirle instrucciones sobre el modo en que quiere que ejerza. Por eso les doy el ejemplo del Poder Ejecutivo, porque no hay un ejemplo más claro que ese. El presidente de la Nación delega competencias a los ministros, pero le dice exactamente a cada ministro cómo quiere que se lleve a cabo determinado plan. ¿Sí? El ministro de Economía puede diseñar el plan según su saber, su idoneidad, su preparación, pero el que le va a dar la impronta, el que le va a decir, bueno, perfecto, armalo, pero con esta línea, es el presidente. ¿Sí? Y además puede darle órdenes concretas para resolver casos específicos. En cuanto a la responsabilidad del delegante y el delegado es responsable por el modo en que ejerce la facultad delegada. Fíjense que es responsable por el modo en que ejerce la facultad delegada, no de la decisión, del modo en que la ejerce, porque la tiene que ejercer acorde a la ley. Y también lo es en principio el delegante. ¿Por qué? Porque la titularidad no se delega. La titularidad de la competencia es siempre del órgano superior. Eso recuérdenlo porque es muy común que lo preguntemos y es muy común que respondan mal. Entonces, recuérdenlo específicamente porque la titularidad de la competencia le corresponde siempre al órgano delegante. ¿Qué es la vocación? La vocación es cuando acá decimos, fíjense, el órgano delegante puede en cualquier momento retomar el ejercicio de la facultad delegada. De eso se trata la vocación. ¿Sí? Es la asume o reasume, podríamos decir, el órgano superior una competencia que había sido delegada en un órgano inferior. Hay determinadas competencias que no pueden abocarse, es decir, que no pueden retomarse. ¿Por qué? Porque hay competencias que se dan en razón de cierta idoneidad. Entonces, si el órgano al que le delegué la competencia tiene una idoneidad específica y yo no la tengo, entonces
yo no puedo abocarme porque no estoy en condiciones de resolver esa situación, ¿sí? Acá lo tienen, la abocación no procede cuando la competencia hubiera sido atribuida al órgano inferior en virtud de una idoneidad especial. La abocación se puede dar solamente entre órganos que pertenezcan a una misma persona pública. Acá, el presidente puede abocarse la competencia que delegó, pero no puede retomar competencia que delegó en un órgano nuevo, en un ente nuevo. La abocación se da siempre dentro del mismo ente administrativo, ¿sí? Por eso dice, se trata de una relación de una misma persona pública estatal, cuya procedencia, si bien no requiere una norma expresa que lo autorice, tenemos que entender que es de carácter excepcional. La sustitución y la subrogación. La sustitución se da, vamos al dibujito este que ya está todo manchado, pero la sustitución, no sé si se puede cambiar el colorcito. Parece que no. Color del lápiz. Ay, sí. Aprendí algo nuevo, chicos. Bueno, fíjense. Acá tenemos... Ah, no, aprendí algo nuevo, estoy contenta. Acá tenemos dos órganos inferiores. Supongamos que el titular de la competencia le dio a este órgano una orden, una atribución. Le dijo, vos tenés que hacer determinada cosa. Y este órgano no cumple, entonces el superior puede sacarle la competencia y atribuírsela a otro órgano. Es decir, sustituye a este órgano porque no está cumpliendo como debe con su labor. ¿Sí? Se fundan las prerrogativas de control que tiene el órgano superior sobre el inferior y proceden supuestos de deficiente administración o abandono de funciones en que incurre el órgano que es sustituido, ¿sí? Como siempre, es una excepción al principio de improrrogabilidad de la competencia, ¿sí? Y siempre es necesario que exista una norma expresa que lo autorice. ¿Se entendió la sustitución? Sí, profe, perfecto. Bueno. Dicen que sí acá en el chat también. Bueno, gracias. La subrogación, en cambio, se produce por dos razones, por la excusación o la recusación. ¿Cuándo se dan estas situaciones de excusación o recusación? Supongamos que alguno de ustedes, vamos con, a ver, un nombre que me acuerde, Erwin. Resulta ser que Erwin es mi sobrino, hijo de mi hermana. ¿A ustedes les parece que yo le puedo tomar el examen a Erwin? ¿Qué opinan? No, profe. No, porque va a tener tipo ese de sentimiento, o sea, están mezclados. Por más que yo diga, voy a ser objetiva, indefectiblemente uno es un ser humano, o sea que voy a tener cierta inclinación natural, aunque sea no para regalarle una nota, pero para querer ayudarlo. ¿Es así o no? Sí, profe. Bueno, acá pueden pasar dos cosas, que yo me excuso yo sola y digo, no voy a corregirle el examen y le voy a tomar el examen porque hay, en este caso, un vínculo familiar, entonces podría estar afectada mi imparcialidad, le tiene que tomar otro docente. Puede ser esa excusación por razones de familiaridad, por consanguinidad, digamos, por razones de amistad manifiesta, por razones de enemistad manifiesta. Cuando hay un juicio puede ser que el juez no pueda actuar porque te debe plata o porque vos le debes plata al juez, ¿sí? Son cuestiones que hacen que la imparcialidad pueda afectarse. La excusación es cuando el propio órgano se excusa, es el propio órgano el que decide no intervenir. La recusación es cuando algún particular, alguien de afuera, lo recusa y le dice, yo no quiero que usted actúe porque usted es amigo de la otra parte, entonces va a ser imparcial. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Y llegamos a esta parte que creo que ya se las vengo anticipando, que es la centralización y la descentralización administrativa. ¿Sí?
nosotros hablamos de centralización cuando hay un cúmulo de facultades y de atribuciones que se encuentran en un órgano central, ¿sí? Cuando las cuestiones, como dice la Filmina, cuando las cuestiones de importancia son resueltas solamente por el órgano central de la administración. Implica que las facultades de decisión estén reunidas en los órganos superiores de la administración. En nuestro caso, el Poder Ejecutivo, ¿en quién estarían centralizadas las decisiones? ¿El presidente? En el presidente de la Nación. Muy bien, en el presidente de la Nación. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuándo hay descentralización? Cuando las facultades decisorias... Ay, no, este color no sirve para esto. Cuando las facultades decisorias se encuentran también adjudicadas a entidades que constituyen la llamada administración descentralizada o indirecta. ¿Qué se hace acá, chicos? Teniendo en cuenta lo que les conté antes. ¿Qué hace el ente central? Este ente central, ¿qué hace? Delega la toma de decisión. Delega la toma de decisiones ¿en qué? ¿En quién? En los entes inferiores, a los que le delega la competencia. Eso se llama desconcentración, lo que vos acabas de decir. Se llama desconcentración. Cuando el ente central delega competencia en órganos inferiores, se llama desconcentración. Sofía Aguirre Coca, ¿es de alguien? Sí, no, Karina, no. Es mi alumna. Bueno. Bueno. ¿Quién me dijo que yo le contesté? ¿Quién está? ¿Jimena? ¿Estaba hablando? No, profe, Jimena. Sí, Jimena, eso que acabas de decir se llama desconcentración. La descentralización implica la delegación de competencia en un ente público. En un ente público, pero ¿qué característica tiene? Autárquica. Nuevo, un nuevo ente con personalidad jurídica propia, ¿sí? Constituido por órganos propios que expresan la voluntad del ente. Si bien es el gobernador o el presidente el que elige el titular de ese ente, por ejemplo, es el gobernador que elige quién va a ser titular de INSEP, que es el Instituto de Seguridad Social de la provincia, o vamos a un caso, si bien es el presidente quien elige el titular de ANSES, para ir a un caso de la nación, el ente tiene personalidad jurídica propia, órganos propios que expresan su voluntad. Eso es descentralización. ¿Se entendió la diferencia? Entre y... ¿Puede volver a explicar? Un ejemplo puede ser ANMAT. ¿Cómo? Sí, un ejemplo puede ser la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Claro. Les quiero aclarar una cosa, porque escuché que dijeron descentralización y lo asimilaron a entes autárquicos. Y fíjense, como dice acá esta Filmina, hay entes descentralizados que no son autárquicos, ¿sí? Que son descentralizados nomás. Si bien la mayoría de los entes descentralizados son autárquicos, no todos. Hay algunos que son autárquicos, otros no autárquicos, e inclusive hay otros que son autónomos. Karin, Nicolás Cerezo dice que no le quedó del todo claro la diferencia. Sí, y Jimé, no sé si también me dijo si podía volver a explicar. Sí, profe, yo era Ana. Ah, Ana, perdón. Perdón. Bueno, ¿ven el jam? Sí, profe. Ok. Fíjense.
Vamos a explicar primero lo que es la desconcentración. Vamos a poner acá Poder Ejecutivo. Vamos a poner acá Jefe de Gabinete. Vamos a poner acá Ministerio, voy a poner una M nomás, Economía, así no tardo tiempo. Ministerio de Salud. Y dejo así como para no tardar. Ay. Así, y este va acá. Perfecto. Vamos a hacerlo prolijito, ya que estamos en el baile. Ahí está. Fíjense. ¿Quién es el titular de las atribuciones acá? El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el órgano. ¿Quién sería el titular? Tenemos que dar una titularidad. El presidente, ¿no es cierto? Entonces, acá, al lado de Poder Ejecutivo, tendríamos que poner, para tenerlo en claro, presidente. Perfecto. El presidente de la Nación, la propia Constitución establece que puede delegar su competencia en el área de administración, ¿en quién? En el jefe de gabinete. En el jefe de gabinete, ¿sí? Y a la vez establece que este jefe de gabinete va a estar como a cargo, podemos decir, de los diferentes ministerios. ¿Es así? Sí. Perfecto. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo se llama este ente? ¿Cómo se llama? Esperen que vamos a hacer una cosa. Ahora sí. ¿Cómo se llama este ente? Poder Ejecutivo. Poder Ejecutivo. Exactamente. Este ente se llama Poder Ejecutivo. Acá hay una desconcentración. Desconcentración del poder. ¿Por qué se desconcentra el poder? ¿Quién sería el centro? ¿El presidente, profe? El presidente sería el centro y desconcentra dentro de lo que es su mismo órgano sus facultades. ¿Hasta ahí vamos? Profe, ¿y usted se equivocó cuando dijo que el presidente le delega al jefe de gabinete? ¿O a mí no me quedó claro esa parte? No, el presidente delega atribuciones en el jefe. Claro, delega, porque la titularidad le pertenece al presidente. Perfecto, está. ¿Sí? ¿Quién es el jefe de la administración del país? El presidente. Ahora, si vos vas al artículo 100 y 101, vas a ver que es el jefe de gabinete quien está a cargo de la administración. Claro, el que ejerce, claro, sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Pregunten, porque esto es clave, no van a entender nada de lo que sigue después si no entendemos esto. Así que así tenemos que estar más tiempo con esto, vale la pena. Total, hay otra parte de esta unidad que se pasa rápido. Estamos acá en lo que es la desconcentración. Sí, profe. Bueno, ahora bien, se crea la ANSES, por ley se crea la ANSES, la Administración Nacional de la Seguridad Social, ¿sí? No me acuerdo bien qué significa cada sigla ANSES, pero es de la Seguridad Social. Se crea por ley la universidad, cualquiera. Vamos a poner la UNE, acá. Ay, no quiere escribir. Bueno, se enojó conmigo y no quiere escribir. UNE, ahí está. Por ley se crean estos entes. ¿Estos son los mismos órganos que el Poder Ejecutivo? No, ¿no es cierto? Se crearon órganos diferentes a esta esfera. El ANSES tiene su propia esfera, la UNE tiene su propia esfera. ¿Sí? Son órganos que están descentralizados. Salieron de este órgano central y se descentralizaron, salieron de
esta órbita. Ya no pertenecen a la órbita del Ejecutivo, pertenecen a una órbita distinta porque son entes con personalidad jurídica propia. Se descentralizaron. Van a tener sus propios órganos, sus propias decisiones, sus propias atribuciones, su propia economía, su propio patrimonio, ¿sí? Si bien partidas presupuestarias del central están previstas para estos órganos descentralizados además tienen sus propias partidas. Por ejemplo, la UNE, que es una universidad nacional, recibe la partida presupuestaria de la nación, pero además, por ejemplo, a través de los cursos de posgrado, crea sus propios recursos. ¿Comprenden esto, no? Para quien me había pedido que explique de vuelta la diferencia. Los chicos están contestando que sí, que ahora entienden bien. Sí, profe. Perfecto lo que tu dibujo y tu explicación con el number les re sirvió. Bueno, bárbaro. Entonces seguimos con el Power porque acá viene entonces. Estamos en la descentralización, es decir, estamos en esta órbita, ¿sí? Acá. Estos entes se descentralizaron, son entes nuevos con personalidad jurídica propia. Esos entes nuevos con personalidad jurídica propia pueden ser creados como autárquicos, como ANSES, es decir, tienen su propia partida presupuestaria, tienen sus órganos propios internos, el titular de ANSES puede tomar sus propias decisiones, pero dependen del órgano central, por ejemplo, en que el órgano central, es decir, el presidente, elige el titular de ANSES, las partidas presupuestarias del ente central también son pasadas a ANSES, etcétera, etcétera. Luego tenemos entes no autárquicos, que son las empresas y sociedades del Estado. Ahora vamos a ver porque se configuran de una manera diferente, por eso se los llama no autárquicos, porque tienen una configuración y un ordenamiento jurídico propio, que es el final de esta unidad. Ahora se los explico, se los prometo, y si me olvido me avisan. Y después también hay entes que son autónomos, es decir, que trabajan con una total autonomía del ente central. Las universidades, la AGN, que es la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo, municipios, Junta General de Granos, Junta Nacional de Carnes, bueno, hay diferentes ejemplos que ustedes pueden googlear, que no tienen la característica de autárquicos, sino que tienen las características de autónomos. ¿Por qué? Porque ellos pueden elegir a sus propias autoridades, o bien son elegidas esas autoridades no por el ente central, sino de otra manera. ¿Sí? Fíjense, y acá estaba explicado también, fíjense. En la descentralización y en la desconcentración, la técnica de transferencia o asignación de competencias se opera en forma permanente. Esto significa que no es que cree un órgano para que haga una cosita y después el órgano desaparece, sino que se crea o se delega competencia de manera permanente, teniendo el respectivo acto que lo dispone el carácter de constitutivo. ¿Qué quiere decir de constitutivo? Que el acto que va a delegar competencia además constituye el nuevo ente o le constituye competencia al nuevo órgano, ¿sí? Ya que se produce el nacimiento de un ente dotado de personalidad jurídica propia, en el caso de la descentralización, o de un órgano, en el caso de la desconcentración, con facultades decisorias que antes no existían. Entonces, acá estaba bien explicadito, mucho más lindo que en el jam que hice recién, cómo es la desconcentración, es el órgano central que desconcentra, se ha atribuido las partes de competencia a órganos inferiores, se trata de una relación interorgánica y el control es jerárquico. En cambio, cuando hay una delegación hacia un nuevo ente, hacia la creación de un nuevo ente con personalidad jurídica propia, la atribución de facultades decisorias lleva consigo la creación de una entidad con personalidad jurídica propia. Ya es una relación interadministrativa, así, interadministrativa con tutela administrativa. Ya el control no se da por la jerarquía, sino se da por la tutela, que lo van a ver en la unidad 14 cuando veamos la LAF, cuál es el sistema de control que rige a la administración.
¿Sigo? Sí, profe. Bueno, los entes descentralizados tienen personalidad jurídica propia, cuentan o han contado con una asignación legal de recursos, su patrimonio es estatal, tienen facultad de administrarse a sí mismos, son creados por el Estado, el fin siempre es un fin público, ya sea comercial, industrial o una finalidad de servicio público, pero siempre está el bien común, porque es el Estado el que realiza la creación de este ente, y están sometidos al control estatal conforme lo determina la Ley de Administración Financiera. El poder reglamentario que tienen los entes descentralizados, vamos a ver que hay órganos que son creados por la propia Constitución, entonces tienen un poder reglamentario autónomo. ¿Qué significa poder reglamentario? El poder que tienen de crear las normas que los van a regir, ¿sí? Ese es el poder reglamentario al que se refiere. ¿Qué poder reglamentario tienen los órganos descentralizados o los entes descentralizados? Autónomo, por ejemplo, la AGN o la UNE, como ya veíamos hoy en los ejemplos, de crear sus propios estatutos. Por ejemplo, en la Universidad Nacional del Nordeste, el Consejo Superior de la Universidad es el que crea sus propios reglamentos. Y dentro de las facultades es el Consejo Directivo. En cambio, los órganos creados por el Legislativo o el Ejecutivo tienen un poder reglamentario independiente, ya no autónomo, pero sí independiente. Esto significa que la ley constitutiva, por eso es por ley, que crea el ente o bien el acto que va a crear el ente emanado del Poder Ejecutivo, por eso decía hoy que es un acto constitutivo, es el que va a reglamentar cómo va a funcionar ese ente. Bueno, esto lo vamos a pasar por alto, conveniencias, esa es la parte que les decía que se pasa rápido, conveniencias, inconveniencias, eso léanlo. Por más que se esté grabando, honestamente no le vamos a preguntar en los exámenes cuáles son las conveniencias o inconveniencias, pero léanlo para que ustedes sepan. Como ustedes saben, el yin y el yang está presente en todos aspectos de la vida. En todo lo negativo hay algo positivo, en todo lo positivo hay algo negativo. Así que no vamos a hacer hincapié en ese punto. En cuanto a las personas públicas o privadas, jurídicas tampoco, porque lo han visto en Fundamentos de Derecho Civil y Comercial, artículo 146, que determina quiénes son personas jurídicas públicas, ¿sí? Por eso esto lo vamos a pasar por alto. Sí es importante que ustedes entiendan la diferencia entre personas públicas, acá ya es estatales y no estatales. Esto significa que hay personas jurídicas que si bien tienen o pertenecen al Estado, hay personas jurídicas públicas que son públicas pero que no pertenecen al Estado, eso es lo que les quería decir. Personas jurídicas públicas o que tienen el carácter de pública pero que no pertenecen al Estado, ¿sí? Y hay una gran, como en el derecho todo se discute a ver qué distingue, qué podemos hacer o qué podemos determinar si una persona jurídica pública, estatal o no es estatal. Bueno, Sayagues Lazo dice que además de las personas públicas territoriales clásicas, existe un conjunto de personas jurídicas que no pueden considerarse privadas con características muy diversas. Un ejemplo claro de una persona pública no estatal son los consejos profesionales. ¿Por qué, chicos? Porque tienen potestades públicas o de carácter público, como por ejemplo el consejo al que ustedes van a pertenecer, que es el consejo... ¿Cómo se llama, Rosy? El Consejo de Ciencias Económicas. El Consejo de Ciencias Económicas, que tiene la potestad de controlar la matrícula, controlar cómo ustedes trabajan, controlar inclusive que ustedes todas, ¿no es cierto? Que las memorias, las declaraciones... Todos tienen revisión en el Consejo y también hay un registro de firma del profesional, las matrículas y demás. Todo está supervisado y ningún trabajo sale sin una oblea que se le pone, que es el sustento legal que le da el Consejo para que ese trabajo sea válido. Eso que está explicando la profe Rocío les da cuenta a ustedes, les hace notar a ustedes el gran poder que tiene el Consejo, que es muy equiparable a lo que es una persona pública,
pero sin embargo no pertenece al Estado, ¿sí? Entonces, dentro de las características de estas personas públicas podemos ver que persiguen un interés público. ¿Por qué? Porque cuando el Consejo de Ciencias Económicas hace eso que Rocío nos está contando, que la profe Rocío nos está contando, ¿qué quiere hacer? Garantizar que el profesional que está firmando realmente sea un profesional idóneo, que no esté mintiendo, que no está haciendo fraude al Estado, que no le esté haciendo fraude al cliente, ¿sí? Claro, que haga ejercicio legal de la profesión también. Exactamente, exactamente, ¿sí? Generalmente su creación se efectúa por ley, gozan de ciertas prerrogativas de poder público. Por ejemplo, si un matriculado, es decir, en el caso, un contador, realiza una actividad que no está dentro de las normas relativas al ejercicio profesional, lo expulsa o le puede quitar algo la ilícito. Sí. Pasó en el caso ahora de lavado también, que hubo unos fraudes que hacían cooperativas y sociedades que no estaban tipificadas, y sí, se les suspendió la matrícula. O sea, el poder, el Consejo de Ciencias Económicas también tiene poder disciplinario sobre sus matriculados. Así es, ¿sí? Y a la vez, las autoridades estatales, que sí pertenecen al Estado, ejercen un control intenso sobre la actividad que realizan los consejos profesionales, ¿sí? Bueno, su capital o recursos provienen de aportaciones directas. En el caso de los consejos, directamente quienes pertenecemos a los consejos somos los que aportamos. Quienes trabajan para estas entidades públicas no son funcionarios públicos, no son agentes públicos, y las decisiones que dictan sus órganos no constituyen actos administrativos. Si bien esto es una gran discusión en la doctrina, porque al tener el ente un carácter público se ve muy discutido que sus actos no sean actos administrativos. Bueno, hay parte de la doctrina que establece que no, y hay otra que mantiene que sí deberían pertenecer. Está discutido, pero concretamente, si vamos a lo que está hoy, las decisiones que dictan sus órganos no constituyen actos administrativos. Ahora bien, vamos a los entes autárquicos específicamente. Chicas, me estoy yendo mucho de la hora, lo que pasa es que empezamos un poquito más tarde. Es 7:27, Karin, así que estamos bien. Bárbaro. Bueno, el vocablo autarquía deriva de la palabra italiana, que traduce diferentes términos griegos y que por tanto la significación va a ser distinta según el sentido que se le atribuya. Por un lado, hace referencia a la autosuficiencia, es decir, a la condición del sujeto capaz de bastarse a sí mismo. De bastarse significa de sostenerse económicamente a sí mismo, ¿sí? Y por el otro lado, la posición de una entidad a la cual se le atribuye cierta facultad de autogobernarse y de administrar sus propios bienes. Como dice la Filmina, cierta facultad de autogobernarse y de administrar sus propios intereses. ¿Esto qué significa? Que no tienen autonomía. Hay hay facultades, hay facultades que pueden realizar, pero esas facultades siempre van a estar enmarcadas dentro de una línea superior que deben seguir. Son aquellos que se caracterizan por llevar a cabo cometidos típicamente administrativos con un régimen esencial de derecho público, ¿sí? Y están previstas dentro de lo que son las personas jurídicas de derecho público en el artículo 141 del Código Civil y Comercial. Y acá hay unos ejemplos: Banco de la Nación Argentina, Agencia Tributaria de Emisiones, Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, Instituto Correntino de Agua del Ambiente, como bien quise ser bien federal. Este es de la Nación, este es del Chaco, este es de Corrientes y este es de Misiones, para que estén todos representados. ¿Se entendió, chicos? Lo que son los entes autárquicos pueden bastarse a sí mismos desde un punto de vista económico, a pesar de que existen partidas presupuestarias del ente central que les son asignadas, y además poseen facultades de autogobernarse y de administrar sus propios intereses. ¿Sí? Sí, profe, se entendió. Bueno, ¿sí? Entendí esto, pero la diferencia entre las personas públicas estatales y no estatales no me quedó muy claro. Mira, básicamente, para que no te confundas, la persona pública estatal es porque pertenece al aparato del Estado, pertenece al Estado central. Es parte de lo que es el Estado argentino o el Estado provincial, si fuera el Chaco o Corrientes. La persona pública no estatal no está dentro del organigrama del Estado, no pertenece al Estado. Pertenece
a organizaciones independientes que son sostenidas por los miembros que pertenecen a esa organización, pero que tienen poderes parecidos a lo que tiene una entidad estatal. Por eso son entes públicos, pero no estatales, que no pertenecen al Estado. Bueno, gracias. No sé si te aclaré. ¿Me podría dar otro ejemplo, aparte de los consejos profesionales, de organismos no estatales? No sé si sé otro ejemplo de organismo. Karin, ¿podría ser colegios privados, universidades privadas? No. Descartar. Esperen que me voy acá un ratito al Jam. ¿Vos sabés que no? O sea, no sé si sé otro ejemplo. Bueno, la Iglesia Católica es un ente jurídico público determinado por el 141 y no es estatal, no pertenece al Estado. ¿Saben qué quiero buscar? A ver si puedo. Voy a dejar de compartir pantalla un ratito para no meter la pata nomás. ¿Tiene que ver un poco con la diferencia entre desconcentración y descentralización? ¿O no? Matías se me cortó justo. Decime. Sí, tiene que ver un poco que ver con la diferencia entre desconcentración y descentralización. No. Por eso quiero... Esperamos un ratito. No tiene nada que ver con eso. No, porque la desconcentración y la descentralización son conceptos netamente administrativos que le pertenecen al Estado en sí mismo. No encuentro, porque saben que la provincia del Chaco cambió los números de las leyes y no la encuentro a la ley donde se ve bien, es la ley que establece concretamente quién pertenece al Estado, todos los órganos del Estado, no la puedo encontrar. Pero para la próxima le voy a buscar. Ustedes fíjense que el Estado, básicamente, no sé, ¿qué es eso, Mati, que compartiste? Ah, mire esa imagen. A ver, Matías. Matías googlea todo. A ver, entes estatales pertenecen al Estado, pero se dejará en claro que lo estatal no es sinónimo de lo público en el Estado moderno. Bueno, esto te va a confundir nomás, Matías, ¿eh? Son entidades que no están reguladas por el derecho público, no pertenecen ni integran la administración. Bueno, ¿ves? No, esto no está bien, Mati. Porque acá dice son entidades que no están reguladas por el derecho público y no es cierto. Porque justamente lo que caracteriza a estos entes es que están regulados por el derecho público. ¿Sí? Vieron que no todo lo que está en Internet es útil. Vamos acá, fíjense. Sí. No, ahí dice que son no estatales reguladas por el derecho público. Eso, perdón, me quedo más tranquila entonces, sí, no, porque no, fíjense, si es regulado por el derecho público está bien. Miren, vamos a hacer de cuenta que ese es el Estado. Y vamos a hacer de cuenta que quién está en el Estado, vamos acá. El Estado tiene el poder ejecutivo, el poder legislativo y tiene el poder judicial. Vamos a ponerlos a todos acá adentro. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bueno, de este poder ejecutivo, ustedes saben que qué se va a derivar. Porque acá tenemos el Congreso de la Nación, acá tenemos la Corte y los tribunales inferiores. De este poder ejecutivo, ¿qué se va a derivar? Los ministerios, ¿sí? ¿Qué más se va a derivar del poder ejecutivo? Ministerios, ¿qué más? La secretaría. Secretarías, direcciones, ¿sí? A veces subsecretarías, ¿sí?
¿Y qué más se va a derivar de este Poder Ejecutivo? Los organismos que va a crear, títulos nuevos. Entidades descentralizadas, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. ¿Quién? No sé si tienen a mano, voy a volver para atrás acá porque acá estaba. Ya lo voy a encontrar acá. Fíjense, artículo 146 del Código Civil y Comercial. Son personas jurídicas públicas el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, las entidades autárquicas y las demás organizaciones constituidas en la República a la que el ordenamiento jurídico atribuye ese carácter. Esto, ¿qué le parece este punto A? ¿Son estatales o no estatales? Son estatales. ¿Por qué son estatales? ¿Porque pertenece al Estado? Porque pertenecen al Estado. Tenés el Estado nacional, tenés el Estado provincial, tenés... Ale, ¿vos podés leer un ratito el chat, porfis? El Estado nacional, sí. El Estado provincial, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios, entidades autárquicas y demás organizaciones constituidas en la República Argentina. ¿Cuál les parece que pueden ser las demás organizaciones? ¿Las empresas del Estado o sociedades del Estado, sí? Todo eso, sí, todo eso, vamos a un círculo más grande. Ay, me tapó todo. Todo eso que yo quería enmarcar para que se vea, pero no sé cómo se pone transparente. Todo eso, ¿qué hace? A ver si me entienden. Está dentro de los... Está dentro del Estado. Es todo perteneciente al Estado. ¿Sí? Todo esto es perteneciente al Estado. Ahí eso tendría que estar así. Pero todo eso es perteneciente al Estado. Ahora bien, hay personas y el Estado puede actuar. Este Estado puede actuar con poder público o puede actuar como un simple sujeto de derecho. ¿Se acuerdan de eso, no? El Estado actúa con poder público cuando actúa en beneficio de todos y su interés es el bien común, satisfacer intereses públicos, ¿sí? Entonces se dice que el Estado actúa con la suma del poder público, con imperium, para satisfacer un bien general. El Estado actúa como simple sujeto de derecho cuando actúa en igualdad de condiciones que una persona privada. Un ejemplo clásico de esto es cuando el Estado, por ejemplo, alquila un local comercial, bueno, no es comercial, un local, por ejemplo, para poner una dependencia. La relación que lo une con el locador es una relación de derecho privado. ¿Se entiende hasta ahí o no? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Hay personas jurídicas que tienen este poder público, tienen ese mismo poder público porque están a favor del bien común, porque velan por el bien común, pero sin embargo no pertenecen al Estado, son no estatales. Por ejemplo, que es el ejemplo que yo conozco, los colegios profesionales. No pertenecen. Karin, los colegios profesionales son... los ejemplos más conocidos que citan todos los autores, como ser Gordillo, por ejemplo, él cita como mejor ejemplo los colegios profesionales en realidad, porque están alcanzados por la ley, digamos, por el derecho público, pero no forman parte de un organismo estatal, ¿se entiende? Porque regula además, sanciona el ejercicio de las profesiones, cumple una función pública, pero no forma parte del Estado, no forma parte de los órganos del Estado. Es básicamente eso, chicos. Estoy tratando de pensar si algún ente claro, por ejemplo, un ejemplo en el caso de los que regulan el autódromo, las carreras, y
si hay algún órgano o algún organismo que tenga ese carácter, que esté alcanzado por el derecho público, pero que no forme parte del Estado. Que sea autosuficiente, que tenga sus propios recursos. Si pensamos nomás en el Colegio de Escribanos, por ejemplo, la cantidad de inmuebles que tiene propios, o sea, si bien fue creado en su momento, a lo mejor de una manera está regulado por el derecho público, y regula nada más y nada menos que la actividad de los escribanos, lo de los notarios. Imagínense la importancia que tiene, y que además ellos tienen sus propios recursos, que son, creo que uno de los colegios que mejor funciona y que mejor está administrado dentro de lo que son los colegios de profesionales. Sí, gracias, Ale. Sancionan la profesión, otorgan las matrículas, los registros, perdón. Sí, sí, por eso no... ¿Los registros qué, Ale, dijiste? Que son los que están a cargo de los registros. No, porque al decir registros me hiciste acordar a los registros públicos, al automotor, que quizás sea otro ejemplo, inmueble, registro público. Lo que pasa es que el registro de la propiedad inmueble deriva del... Para mí pertenece al Ministerio en general de Gobierno, pero los registros del automotor me parece que no. Otro ejemplo, pero lo voy a buscar, chicos. Y en el caso, por ejemplo, del que hace la verificación. Sí, por eso tendría que buscarlo. Tendría que googlearlo a ver si pertenecen, porque me hizo pensar la pregunta. Es como que siempre explico lo de los colegios profesionales, explico lo de la Iglesia Católica y ahí quedamos. Y otro ejemplo que se me está ocurriendo que tendría que averiguar, aparte, es el registro de patentes, a ver si pertenece al Estado o no pertenece. Yo creo que sí, que el registro de patentes es estatal. Pero vamos a googlear y vamos a buscar, chicos. La verdad que fue... Facundo escribió en el chat y está preguntando si aquellos colegios secundarios que no son privados en sí, sino de gestión privada, en ese caso, todo lo que tiene que ver con educación, Facundo, sí o sí dependen del Ministerio de Educación. O sea, están regulados y tienen que seguir toda la reglamentación y los programas y la cantidad de horas que tienen que dar, porque dependen. ¿Por qué? Porque el colegio secundario, aunque sea privado o de gestión privada, no puede otorgar certificados o títulos secundarios sino a través del Ministerio de Educación. Sí, además, Ale, permitime, están regulados por el derecho privado. Por eso desde hoy les estoy diciendo que no, ¿saben? No, porque están regulados por el derecho privado en lo que respecta al colegio en sí mismo, y tienen que cumplir con ciertas normas de derecho público en relación a lo que Alejandra está explicando, ¿sí? Sí, de hecho tienen las supervisoras de la provincia siempre tienen que supervisar que se den en el contexto que establece la ley, digamos, de educación y todo lo demás. O sea, no es un ejemplo. Acá me están pasando por privado que lo que son estatales, que son públicos, no estatales, son los institutos de educación superior. Son públicos, no estatales. De educación superior de música, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Muy bien. Me están ayudando, unos angelitos me están ayudando. Bueno, chicos, ¿pasamos? ¿Les parece? ¿Se entendió o les hicimos un lío? Profe, último ejemplo, que preguntamos si la CGT o si los sindicatos podrían ser o no. No, los sindicatos tienen su propia regulación. Me dejaste pensando, otra vez, che, hoy como estamos, capaz que sí, Profe, yo llamo CGT porque es un sindicato a nivel nacional, digamos, para todos los trabajadores. Sí, lo entiendo perfecto, la idea. Lo que no tengo en claro, si es de derecho público, eso es lo que no tengo en claro. Que no es estatal es seguro, eso es clarísimo, pero me parece que el sindicato no es un órgano de derecho público. De hecho, si nosotros vamos
lo que dice el 146 específicamente, personas jurídicas públicas, porque fíjense que el 146 no hace referencia a estatales, hace a personas jurídicas públicas, el Estado Nacional, las provincias, etcétera, los estados extranjeros y la Iglesia Católica. Los sindicatos son asociaciones que yo no tengo el Código Civil acá a mano, pero me parece que entrarían en el 148. Si alguien tiene el Código Civil lo puede googlear, el artículo 148 del Código Civil, me parece que los sindicatos entrarían dentro de ese artículo. Porque básicamente el 146 que vimos recién habla de el primer inciso, los estados nacional, provincial, municipal y entes autárquicos y descentralizados. El B, estados extranjeros, y el C, la Iglesia Católica, concretamente. No sé si ¿sí? ¿Quiere que le lea el 148 del Código Civil? A ver, si hace referencia, fíjate si es ese el que dice personas jurídicas privadas. Privadas, sí. Son personas jurídicas privadas, las sociedades, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las funciones, las iglesias, confesiones, comunidades, las mutuales, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal, todas otras que contempladas en disposición de este código o en otra ley y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y de normas de funcionamiento. Sí, no, es una asociación, es de derecho privado, chicos. Acá el tema está definir si son de derecho público o son de derecho privado, y son de derecho privado. De hecho, el aporte sindical es privado. Que tengan ciertas potestades públicas puede ser, pero en realidad son de derecho privado, ¿sí? ¿Seguimos? Siga, profe. Bueno, ¿quién crea las entidades autárquicas? Pueden ser creadas por el Poder Ejecutivo o por el Poder Legislativo. Ahora bien, hay que tener en cuenta que hay ciertos supuestos que solo pueden ser creados por el Poder Legislativo, como por ejemplo, en materia de bancos, en materia de universidades, en materia de correo, en materia de aduana, solamente el Poder Legislativo puede crear esos entes, no el Ejecutivo. El Ejecutivo puede crear en todas las otras materias. ¿Por qué? Porque hay un mandato constitucional que establece que tienen que ser creadas por ley y por ley formal. ¿Sí? Bueno, vamos al último punto, que son los entes no autárquicos, porque decíamos que son las empresas del Estado. Las empresas del Estado están reguladas por un doble régimen, con mayor acento en el derecho público, pero como son empresas del Estado, hay un cierto régimen de derecho privado que también las rige. Hay muchos ejemplos de empresas del Estado. Ustedes si googlean también van a encontrar Telam, ARSAT, Agua y Saneamiento Argentino, bueno, en este caso yo le puse Gas del Estado, ¿sí? Realizan actividades de carácter industrial, comercial o explotación de servicios públicos. Nosotros acá tenemos, por ejemplo, SECHEP, considero SECHEP, SAMEP, ¿sí? Son empresas del Estado. Quedan sometidas, decíamos, al derecho privado en todo lo que se refiere a actividades específicas, es decir, con las actividades, cuando vas a sacar referencia a actividades específicas, hace referencia a esta actividad ¿sí? industrial, comercial o de explotación de servicios, y es de derecho público en todo lo que significa su relación con la administración o con el servicio público que se encuentra a su cargo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ¿quién elige al titular de Gas del Estado? El presidente. Y en relación al servicio que prestan, son consideradas empresas regidas por el derecho público porque tienden a un interés general, por eso tienen que tener en cuenta que si Gas del Estado me va a dar gas, no puede ser un precio exorbitante porque el fin en sí mismo no es el fin de lucro, el fin en sí mismo tiene que ser siempre satisfacer el interés general. Funcionan bajo la dependencia del Poder Ejecutivo, por eso están supervisadas por el Ministerio o Secretaría que corresponda. El Poder Ejecutivo con carácter de síndico, cada empresa del Estado nombra un funcionario permanente, es decir, ustedes saben lo que es un síndico, ¿no?
Un veedor, un controlador sería el síndico, de la parte administrativa, de la parte financiera, patrimonial, económica de la empresa. ¿Estoy solita? ¿Te cortó la conexión? Sí, profe, entendimos. Ah, ¿se entiende? Sí, bueno. Sí, profe. La AGN, que es la Auditoría General de la Nación, la auditoría siempre es un control externo, la sindicatura siempre es un control interno. La Auditoría General de la Nación es la que ejerce el control sobre estos organismos, eso lo vamos a ver específicamente en la unidad 14, cuando veamos la LAF, la Ley de Administración Financiera, y como les contó la profe Rocío, ustedes lo van a ver específicamente en una materia cuando estén finalizando la carrera. Las empresas del Estado no pueden ser declaradas en quiebra, hay un régimen especial de quien se hace cargo de los servicios que tienen que seguir prestando y de los bienes de esa empresa, en general son salvadas por el propio Estado. Los funcionarios superiores de las empresas del Estado son funcionarios públicos, recuerden lo que vimos en la clase anterior, la diferencia entre empleados públicos y funcionarios públicos, es decir, son agentes, pero son funcionarios elegidos políticamente y son los que toman las decisiones. Su plan de acción y presupuesto son aprobados y pertenecen a las partidas presupuestarias del Ejecutivo y están alcanzadas por la Ley de Administración Financiera, que es lo que le venimos diciendo desde un principio, ¿sí? El objeto de la actividad de las empresas del Estado, como les dije hace un ratito, es la prestación de servicios públicos, ese es su objeto principal. Poseen personalidad jurídica propia, por eso son entes descentralizados, se encuentran sujetas al control por parte del Estado Nacional, su patrimonio reviste carácter estatal, ¿sí? Se trata de un patrimonio de afectación que conforme la Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede justificarse fuera de los límites que sirvieron de base para afectar los bienes a la respectiva función. ¿Qué significa esto, chicos? Que la empresa del Estado tiene que tener bienes necesarios para cumplir su fin específico, que es el servicio público. No puede haber un enriquecimiento ilícito por parte del bien, no puede enriquecerse a costa de los usuarios, por ejemplo. No pueden ser declaradas en quiebra, como decíamos, quedando a cargo del Ejecutivo la determinación del destino de los bienes y también no solamente cómo se va a liquidar su patrimonio, sino que si se prestaba un servicio esencial, quién va a prestar ese servicio. Por eso le digo que en general son rescatadas por el Estado. Ejemplo, Aerolíneas Argentinas, se encuentran sujetas al control del Estado, ya lo repetí esto otra vez. El régimen jurídico de sus actos, bueno, hay una marcada interrelación entre lo que es el derecho público y el derecho privado, como decíamos hoy, porque son los dos regímenes los que están presentes, si bien hay una predomina el derecho público. Su objeto consiste en realización de actividades industriales, comerciales o de servicios públicos. Depende de qué se trate. Bueno, ¿se entendió? Las empresas del Estado no es difícil, son empresas creadas específicamente por el Estado para satisfacer necesidades públicas. Estas empresas pueden ser empresas dedicadas a la actividad industrial, comercial o de explotación, pero su fin específico no es el lucro, como toda empresa, uno piensa empresa-lucro, no, el fin específico es sencillamente prestar el servicio a la que está destinada. Los funcionarios son elegidos por el Poder Ejecutivo ejerce control sobre esa empresa. ¿Quedó claro, no? No es difícil. ¿Qué les parece? Sí, profe, se entendió. Fui medio rápido porque igual lo van a ver en el práctico, ¿no es cierto, chicas? Sí, Karin, en el práctico vamos a analizar las empresas que nombraste del Estado con sus propias características, así que... Le meto nomás. Bueno, y por último tenemos las sociedades que están constituidas bajo la forma del derecho privado, o sea, son sociedades del Estado, pero constituidas bajo la forma del derecho privado, generalmente sociedades anónimas. Han visto algo de esto ya en Fundamentos de Derecho Civil y Comercial, ¿sí? Si bien en su mayor... Fíjense que esto es al revés de las empresas del Estado. Si las empresas del Estado, el derecho público está así y el derecho privado está así, en las sociedades del Estado el derecho privado está así y el derecho público está así, ¿sí? Pero siempre están los dos derechos, porque al ser del Estado hay una parte pública que se tiene que tener en cuenta siempre. ¿Qué diferencias hay entre la empresa y la sociedad del Estado? Las empresas adoptan una forma típicamente estatal,
En cambio, las sociedades adoptan las típicas de las empresas privadas, como por ejemplo sociedades de economía mixta, sociedades anónimas, con participación estatal mayoritaria. El control del Estado sobre ellas se realiza externamente desde afuera de la empresa a través de actos estatales típicos, aunque acuérdense que el Poder Ejecutivo puede designar un síndico que trabaja dentro de la empresa, es decir, que ejerce el control adentro internamente. El nombramiento lo efectúa siempre el Poder Ejecutivo. En cuanto a la sociedad del Estado, el control del Estado se realiza internamente en la sociedad, desde adentro de ella, a través de la asamblea de accionistas. El nombramiento de los directores también se da a través de la asamblea de accionistas. Y acá ya vamos a sociedades del Estado propiamente dicho. Entonces se hace una diferencia entre lo que es sociedad del Estado y sociedades de economía mixta. En la sociedad del Estado hay un capital netamente estatal, en cambio en la de sociedades de economía mixta hay capital estatal y privado. Así era el Banco del Chaco antes de que ahora sea una sociedad del Estado. Cuando se hizo ese salvataje del Banco del Chaco, que lo quebraron. Bueno, en general, estas sociedades del Estado se conocen como sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria. Tienen en común que la forma que adquieren es la de sociedad anónima y el capital está representado en acciones. La sociedad del Estado puede ser unipersonal, es decir, estar constituida solamente por el Estado y no admite ninguna participación de capital privado. Claro que cuando hablamos ya de la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, hablamos de que requiere la concurrencia de al menos 2 socios, porque si no estaríamos hablando siempre de capital estatal. Por lo tanto, puede admitir la participación minoritaria de capital privado. Creo que YPF quedó constituida de esa manera. Bueno, el Estado nacional, los estados provinciales, las municipalidades o las entidades administrativas autárquicas, dentro de las facultades legales que le corresponden, más los capitales privados, forman las sociedades de economía mixta. ¿Para qué? Para la explotación de empresas que tengan por finalidad la satisfacción de necesidades de orden colectivo o bien la implantación, el fomento o el desarrollo de determinadas actividades económicas. Obviamente que son actividades económicas. Fíjense que por más que se satisfagan necesidades públicas, se satisfacen necesidades económicas. Ya no hablamos de industria, ya no hablamos de comercialización, ya no hablamos de prestación de servicios. Por eso, un típico ejemplo es el Banco del Chaco, como les decía, que es una sociedad anónima. El objeto es la prestación del servicio de cualquier naturaleza. Bueno, acá habla de la realización de actividades industriales y comerciales, pero en realidad tienden más las sociedades del Estado a, pueden ser explotaciones o pueden ser empresas que tengan que ver con el financiamiento. ¿Cómo se llama, Rosy? No de entidades financieras, pero dedicada a la actividad financiera. Eso quería Por decir. ejemplo, Fiduciaria del Norte, acá en el Chaco. Gracias, claro. Hace actividades de todo tipo en realidad, pero también se dedica, tiene fideicomisos financieros en realidad. Exactamente, exactamente. Bueno, el régimen legal de las sociedades de economía mixta establece que la sociedad de economía mixta puede ser de derecho público o puede ser de derecho privado, depende de qué, de la finalidad que se tenga en cuenta cuando se proponga la constitución de esa sociedad. Acuérdense que el Estado puede tener participación y son sociedades de economía mixta, como pasa con Clarín. El Estado tiene acciones de Clarín, por ejemplo, y Clarín es una empresa privada. Bueno, sí. Entonces las sociedades mixtas pueden perseguir el lucro y pueden no perseguir, ¿o no? Totalmente. En general persiguen. Ajá. Y la otra, la empresa, el Estado y las sociedades que la poseen totalmente, no persiguen. Exactamente. El fin principal no es el lucro. Y en las empresas del Estado directamente el fin principal es la satisfacción del interés público. Bien, de 10.
Gracias, Matías. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de los aportes en una sociedad de economía mixta? Fíjense, puede ser concesión de privilegios por parte del Estado, o sea, el Estado no aporta plata o no aporta bienes, pero sí aporta la exención de ciertas obligaciones, como por ejemplo el pago de impuestos, ¿sí? Pueden ser anticipos financieros. Bueno, esto realmente, chicos, no es que le estamos por preguntar esto en el examen, y ustedes esta parte la ven ¿cómo se llama la materia? Empresas, no sé cómo cambió el nombre, si cambió o no el nombre. Antes se llamaba Derecho Comercial y Empresario, no sé ahora. Derecho Empresario se llama. Derecho Empresario. Derecho Empresario, bueno, ahí lo van a ver de sobra, nada más que lo que les quiero decir, ahí termina ya esto, lo que les quiero decir es que qué es importante que ustedes sepan en esta instancia, sí, terminaba, qué es importante que ustedes sepan en esta instancia que estamos en derecho público. Es importante que sepan que el Estado tiene una actividad económica importante y que esa actividad económica puede darse a través de empresas del Estado, puede darse a través de sociedades del Estado, ¿sí? Y que las sociedades del Estado pueden adquirir diferentes formas jurídicas. Pueden ser capital estatal mayoritario, pueden ser de economía mixta. Esa es la parte que ustedes en esta instancia de derecho público tienen que aprender y saber y conocer. El resto lo van a estudiar específicamente, no es algo que dentro de la materia sea lo más sustancial, porque vamos a ver que hay otro contenido que es muy sustancial. En esta unidad específicamente es muy sustancial la diferencia entre descentralización, desconcentración, principio de jerarquía, principio de competencia, que existen entes jurídicos que son de derecho público, pero que pueden pertenecer al Estado o no, si esos son el contenido fuerte que ustedes tienen que aprender y que tiene relación con todo lo que sigue, no solamente en esta asignatura, sino en materias venideras que ustedes tienen que saberlo bien para después poder entender el contenido de esas asignaturas. Bueno, ¿alguna pregunta? Les agradezco mucho el acompañamiento, chicos. La verdad que fue muy duro lo que pasó. Sí, mira, Matías, no sabes la felicidad que me da la cantidad de preguntas que hicieron, porque la verdad que necesitaba acompañamiento hoy porque fue re difícil. Así que les agradezco mucho porque se han portado, sinceramente, han sido ustedes los profes hoy. Yo solamente pasé el power. Sí, Jimé. Yo también estoy mucho. Te quería preguntar nomás si lo de control de competencias en otra unidad, perdón. Yo no le entendí, no sé si alguien escuchó bien y es mi audio. Profe, habló sobre el control de competencia. Si se va a ver en otra unidad o... Ah, vos decís, sí, se ve específicamente en la unidad 14, quédense tranquilos. Sí. Se ve específicamente. Acá ustedes van a ver lo general de lo que ahora, a partir de ahora van a empezar a ver en particular, porque ustedes ven empresas del Estado así, y cuando vean servicios públicos se van a dar cuenta que los servicios públicos son llevados a cabo a través de las empresas del Estado. O sea, esto es el panorama general para poder entrar de lleno a lo que es el derecho administrativo más concreto. ¿Sí? Y si por alguna casualidad no se ve, no se explicó, ustedes preguntan de vuelta. Dale, profe. Gracias. Vamos a tener una clase de repaso y Dios mediante clase de consulta también por los tiempos, cómo venimos con los plazos. Bueno, podemos cortar la grabación.